Se cruza esta entrevista, además con una noticia que nos ha mantenido atentos a lo largo de los últimos días, además bastante grave, bastante delicada, ya abordada en la Asamblea Nacional Constituyente, y se trata del magnicidio en grado de frustración. Antes de hablar un poco de todo lo que ha ocurrido, sí nos gustaría conocer su visión o la lectura de lo que ocurrió ese día, ese sábado 4 de agosto en la Avenida Bolívar. Sí, la verdad es un hecho extremadamente lamentable. En la historia de Venezuela hay pocos magnicidios. Se recuerda en Venezuela el magnicidio de Delgado Chalbó, que sí fue efectivo. Se recuerda también el de Rómulo Betancourt, que fue frustrado. No se ha mencionado mucho, pero con Chávez ocurrió también en la isla La Orchila, magnicidio frustrado, y ahora este hecho tan grave con un estadista de la paz, porque lo que caracteriza al presidente Maduro y lo caracterizará en la historia es la insistencia persistente en el diálogo, es la reiterada forma en cualquiera de las circunstancias de llamar al entendimiento nacional y es la de buscar la paz. De hecho, la Asamblea Nacional Constituyente, en la primera línea de convocatoria del presidente, lo que plantea es ganar la paz para Venezuela. Está en la historia también el magnicidio del padre libertador frustrado de Simón Bolívar, que se frustra gracias a la intervención de Manuela Sanz, pero prácticamente pudo haber sido un hecho. ¿Qué tienen en común, profesor, estos hechos que usted ha relatado que han ocurrido en momentos de la historia totalmente diferentes? ¿Qué tienen en común con lo que ocurrió recientemente en nuestro país? En primer lugar, el grado de violencia, la intervención, sobre todo en el caso de Rómulo Betancourt, de un país extranjero, y aquí también hay intervenciones que no son solo de venezolanos, sino que se han organizado desde el extranjero con un gran y fuerte financiamiento. Lo lamentable de todo esto es que la idea del magnicidio, en este caso magnicidio frustrado, lo que demuestra es que hay una desesperación, una conducta antidemocrática, antirrepublicana, y que además se sigue reiterando. Yo he estado siguiendo declaraciones, sobre todo de los voceros de Miami, de la oposición, y su postura no solo es que es radical, que puede serlo, sino que es extremadamente violenta. Además, esto está precedido de hechos también muy graves, 29 personas quemadas, algo que los venezolanos no estábamos acostumbrados, ni tampoco estábamos acostumbrados a que venezolanos o nacidos en Venezuela pidieran intervenciones militares para destruir la república, destruir la democracia, porque en el medio de todo esto pareciera olvidarse que el presidente Maduro es producto de una elección popular, donde ha ganado ampliamente. Este es un sistema presidencialista, no parlamentario. Al ser un sistema presidencialista, de lo que se trata es que la mayoría nacional es la que escoge al presidente de la República y no el Parlamento, no la confianza o no del Parlamento, que es como se dice en el lenguaje del sistema parlamentario. Regresando al tema del magnicidio, Carrara, un clásico del derecho penal, dice que siempre está dirigido a benefactores, a personas o líderes políticos de muy buena voluntad, y que el objeto es ocasionar un inmenso dolor en la población para entonces a su vez producir una consecuencia que es la confrontación fratricida entre dos partes en conflicto o dos partes antagónicas. De verdad, si uno se pone a pensar, gracias a Dios, no pasó y no pasará. Pero si se pone a pensar que ese magnicidio se hubiera ejecutado y no frustrado, realmente lo que hubiera ocurrido en Venezuela hubiese sido muy lamentable.
Yo creo que a veces se equivocan, a veces se olvidan. Este es un pueblo muy sabio, como dice Ali Primera. Este es un pueblo muy consciente de una gran responsabilidad. Está resistiendo con muchísima fuerza una guerra que es cruenta, no es incruenta. Una guerra económica internacional y una guerra económica interna, además con grandes traidores a la patria. Ahora, profesor, el concepto que le han dado los medios de comunicación y algunos dirigentes, intento a magnicidio frustrado o en grado de frustración. ¿Cuál es la diferencia entre eso para que, sí, aunque ellos lo saben, pero para refrescar? Está bueno eso, Pedro, en el plano, voy a contestar solo jurídicamente. Claro. En el magnicidio no hay tentativa, no existe esa figura. De tal manera que decir presunto o no presunto, bueno, pudiera ser algo coloquial, pero no es exactamente jurídico. Lo que sí existe es que pueda ser frustrado o no, que fue lo que ocurrió, pero todos los hechos que van configurando el tipo delictual se dieron. Por eso es que se abre la investigación. Por eso, estando parlamentarios en el medio de estos acontecimientos, es que se solicita a la Asamblea Constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria para poder proseguir con la investigación. Esta investigación hay que llevarla, Pedro, ojalá sea así, hasta sus últimos. Ahora, allí justo lo detengo porque creo que vamos orientados en el mismo. El tema, usted dice, el tema internacional, además la ayuda internacional para que se pudiera desarrollar este magnicidio en grado de frustración ese día, que además no era ese día, incluso era un mes anterior, no se pudo hacer, y lo postergan un mes luego, que es ese 4 de agosto. Ahora, si tiene ayuda internacional, ¿a qué instancias internacionales acudir? Insistimos en esto porque es algo que no puede quedar solo acá en Venezuela, es decir, que debe ir fuera de nuestras fronteras. Pero ¿a dónde acudir Venezuela ante una situación tan grave y ante un magnicidio en grado de frustración al primer mandatario nacional? ¿Qué hacer? Bueno, en el orden internacional lo que viene haciendo el canciller Arriaza, que lo está haciendo muy bien, hay que reconocerlo, buen trabajo, y sobre todo en esta circunstancia, que es consolidar las alianzas. Venezuela tiene grandes alianzas, no olvidemos que el presidente Maduro preside el grupo de los no alineados. No olvidemos que en las Naciones Unidas hay un fuerte respaldo a Venezuela, demostrado de manera reiterada. Además tenemos alianzas muy importantes con China, con Rusia, con algunos países centroamericanos y latinoamericanos, con países del Caribe. Entonces de lo que se trata es de fortalecer las alianzas frente a los poderes fácticos, porque estamos enfrentando una situación que algunos llaman multinivel, algunos llaman de guerra híbrida o de conflicto híbrido, donde uno de sus componentes es la desinformación, es la distorsión de la información de parte de las grandes agencias internacionales. Hablando de esa desinformación, usted es conocedor de la justicia venezolana, de cómo funciona. ¿Por qué se designan a los tribunales ordinarios y no es el Tribunal Supremo de Justicia quien busca juzgarle para, de esta manera, hacer el antejuicio de mérito y por supuesto, suspender la inmunidad parlamentaria a estas personas involucradas? Bueno, porque, digamos, la investidura que genera la inmunidad parlamentaria es solo para los diputados a la Asamblea Nacional. Son los artículos 199 y 200 de la Constitución. En el 199 está lo que se llama inviolabilidad y en el 200 está la inmunidad parlamentaria. Los que no son parlamentarios entonces tienen que ir a los jueces normales, ordinarios, prevenidos, se dice en derecho, en aquella situación, salvo que se trate de hechos que hubieran ocurrido en un escenario militar, entonces tendrían que ir a los tribunales militares. Como no ha sido así, obviamente hay dos actuaciones, la del juez normal, pero que es el juez natural, pero también la del Tribunal Supremo de Justicia cuando se trata, como en este caso, de diputados a la Asamblea Nacional. Y se va a un procedimiento ya prescrito, establecido en la Constitución, que es que el fiscal presenta un informe y una solicitud, la evalúa la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, tiene dos formas de decidir,
o in limine dice, no, la verdad es que mi evaluación dice que no debe seguirse tramitando, o por el contrario, como ocurrió, encuentra elementos que algunos llaman de convicción, y eso lleva entonces a detener el proceso hasta que, como ocurrió, la Asamblea Constituyente autorice. El allanamiento lo que es una autorización que en condiciones normales la hace la Asamblea Nacional, en condiciones extraordinarias con una Asamblea Constituyente, como ha ocurrido otras veces, la hace la Asamblea Constituyente. Aprovecho, Pedro, para aclarar, aunque brevemente. Se ha dicho por allí que la Asamblea Constituyente no le correspondía. Eso no es verdad. En primer lugar, los poderes son residuales en sus competencias respecto de la Asamblea Constituyente. En segundo lugar, es doctrina aceptada unánimemente y universalmente que cuando hay un proceso constituyente, esa asamblea es supraconstitucional respecto de la Constitución, no lo es respecto de las bases comiciales. Y en tercer lugar, la historia. En 1946, en el proceso constituyente que llevó adelante Acción Democrática con una inmensa mayoría, se juzgaron a 6, 7 diputados, y lo hizo la Asamblea Constituyente, y fue quien levantó casualmente la autorización o allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Ahora, en el tema de la solicitud de extradición que se hizo desde Venezuela a estas personas, además plenamente identificadas, con pruebas presentadas, ¿cómo es ese proceso? Es decir, ¿tiene ese país un tiempo prudencial para que pueda llevarse a cabo esta extradición? ¿Cuál activa la potestad evaluativa del país. Habría que revisar las normas, principios, procedimientos en el sistema de cooperación de los dos países, y una vez que evalúe y de verdad se precise como tiene que precisarse. Ahora voy a agregar, hay testigos extraordinarios sobre lo que ocurrió, que están en Estados Unidos y que lo han dicho además públicamente. Bueno, siendo así, entonces debe trasladarse con las garantías del caso al sistema jurídico venezolano, que también tiene sus garantías, porque una cosa es el hecho delictivo y otra es la preservación del Estado de Derecho. En Venezuela tenemos garantías judiciales que están en la Constitución, artículos 44 y siguientes, pero también están en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De hecho, el presidente dijo, el fin de semana decía, si eso hubiese ocurrido, si cambiamos la situación, dice, bueno, y es desde Venezuela, desde un medio de comunicación, con un periodista venezolano, que se hacen unos señalamientos en contra del presidente de Estados Unidos, seguramente la situación fuese otra. Sí, allá hay un periodista muy conocido, su programa también muy conocido, y él se ha dedicado a relatar lo que ocurrió. Incluso dijo que él participó de reuniones, él es el que dice que los Estados Unidos han participado en esto, dijo además cómo fue todo el procedimiento y por qué se quería, no se trataba de un simple hecho de ruptura inconstitucional, sino asesinar al presidente Maduro. Bueno, esa es una prueba, es un hecho público y notorio. Todos lo hemos visto, además de toda la investigación pues que obviamente va conduciendo y va determinando quiénes son los sujetos activos de todo este proceso. Claro está, hay un elemento que no debemos dejar de lado, y en medio del proceso constituyente menos todavía. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que entendamos que de esta forma no vamos a resolver los problemas de Venezuela, asesinando, quemando, prácticamente no, pidiendo intervenciones militares en nuestro país, desprestigiando al país en el orden económico internacional. Esa no es la forma. La forma es acudir al pueblo, que el pueblo como soberano diga lo que realmente cree y lo que se debe decidir para el bien de la nación. Y lo último que ha hecho es darle una inmensa votación con candidatos de oposición, pero darle una inmensa votación y respaldo al presidente Nicolás Maduro.